En el programa anterior. De serie de 3 programas que hemos grabado con respecto a lo que es la geografía histórica en nuestro país. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, la toponimia. La toponimia es básicamente la ciencia encargada de estudiar el origen de los nombres originarios. Como el caso de Honduras, por ejemplo, que es una discusión bastante interesante de dónde viene el nombre de Honduras. Algunos dicen que de Guaymura, otros dicen que de Untula y algunas por ahí que dicen que viene de la palabra Honduras. Entonces la toponimia se encarga de estudiar ese origen, de dónde vienen los nombres originarios, de las zonas, de los lugares, porque tiene que ser nombre de un lugar. Hola amigos, amigas, gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Siempre con temas históricos, temas que impactan, temas que fomentan la identidad mediante lo que es el conocimiento de la historia. Y es por eso que siempre en el programa ¿Qué pasó entonces? Pues invitamos colegas de la ciencia histórica, historiadores que están constantemente investigando sobre lo que es la historia. Por eso estamos reconstruyendo, estamos reescribiendo la historia con todas estas investigaciones. Y para el día de hoy, pues tenemos un invitado especial. Siempre son invitados especiales en nuestro programa realmente. Y agradecemos siempre que aceptan la invitación a este programa. Y queremos pues presentar al licenciado en Historia, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Leonel. Leonel, pues actualmente es docente del Departamento de Historia y imparte la clase de Historia de Honduras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al igual también, Leonel es investigador en temas históricos, sobre todo el tema que hoy va a desarrollar. Hoy vamos a ver lo que son el centro histórico de la ciudad de Gracias, Lempira. Vamos a ver qué tiene de interesante, quiénes fundaron estas ciudades, cuál fue el objetivo, por qué lo fundaron y cuál es la importancia de la misma. Y para esto hemos traído al maestro Leonel. ¿Qué tal, Leonel? Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con los televidentes. Para conocer un poco más, uno de los espacios geográficos más emblemáticos y representativos de lo que es la historia de nuestro país, como es la Ciudad de Gracias. La Ciudad de Gracias. Y siempre en estos temas, maestro Leonel, como somos historiadores, pues nos remitimos a la historia, ¿no? Acerca de lo que es la fundación de esta Ciudad de Gracias, la importancia de la Ciudad de Gracias, porque algo interesante que cabe destacar de Gracias es que ahí está la sede de la primera audiencia, la audiencia de los confines. La audiencia de los confines, que era pues la encargada de aplicar la justicia, y la primera se inaugura en la Ciudad de Gracias, Lempira. La fundación de Gracias pues es importante porque refleja el inicio de un proceso de conquista y colonización española sobre estos territorios. Por eso, incluso una prueba de esta situación es que la Ciudad de Gracias se fundó 3 veces, ¿verdad? En el mismo paraje. No es que geográficamente vamos a encontrar una Ciudad de Gracias, por ejemplo, en el departamento de Gracias a Dios, que esa es una de las confusiones frecuentes que hay en los extranjeros, ¿verdad? Un hondureño, ¿verdad?, no puede confundir el departamento de Gracias a Dios con la Ciudad de Gracias a Dios. Entonces, la Ciudad de Gracias a Dios, como hoy la conocemos, pues siempre ha estado establecido en ese paraje, en esa área geográfica. Y como les decía, pues se fundó hasta 3 veces, producto de los conflictos que se dieron. Pues, o sea, el proceso de conquista y colonización no fue un momento conflictivo en todo lo que es el territorio nacional. Y pues yo creo que por eso es importante también reconocer la importancia histórica de esta ciudad de Gracias. Otra de las cosas que se mencionaba era la audiencia de los confines. La audiencia de los confines va a ser una instancia política administrativa de gran relevancia a nivel centroamericano, en lo que va a ser el Reino y Capitanía General de Guatemala, y va a permanecer por algunos años aquí en esta Ciudad de Gracias también. Incluso hay una portada de este edificio que queda cerca de una de las iglesias que hoy vamos a ver más adelante. Hay varias iglesias que tienen su impronta, que tienen su importancia en la región y pues están concentrados. Una de las preguntas interesantes que siempre deberíamos hacernos: en varias de nuestras ciudades coloniales se encuentran varias iglesias. O sea, hay muchas iglesias coloniales en un espacio geográfico muy reducido. ¿A qué se debe eso? Bueno, entonces eso vamos a irlo platicando un poco, ¿verdad?, a través de este programa. Maestro Leonel, y es interesante lo que usted aporta en el sentido de que
movimientos que hacen de algunas ciudades que se fundan en un lugar, pero hoy día están en otro sitio, ¿no? A veces por invasiones, a veces por inundaciones, como el caso de Choluteca, por ejemplo, ¿no? Y otras ciudades por ahí que originalmente, o el lugar donde fue instalado, donde fueron las ciudades fundadas, realmente no es donde está actualmente. Entonces eso responde pues a situaciones ya sea de ataques de piratas, ya sea de inundaciones, o simplemente por razones estratégicas de los mismos españoles, ¿no? de su época. Sí, por cuestiones geográficas, ¿verdad? Aquí tenemos muchas historias sobre cómo se han trasladado comunidades enteras debido a las necesidades de transportación. Recuérdese que lo que es la geografía hondureña es sumamente irregular, eso nos lo han enseñado desde la escuela, y pues debido a esa irregularidad, o sea, me refiero a que hay muchas montañas, muchas sierras que atraviesan y hacen más difícil lo que sería el transporte, y en aquella época más todavía. Entonces, eso ha generado la necesidad de estar trasladando estas ciudades en estos primeros momentos, ¿verdad? Como les repito, la ciudad de Gracia sí se trasladó, pero no se trasladó a otro punto muy distante, geográficamente hablando, y también desde el punto de vista temporal. Estos traslados fueron en un lapso de unos 6 años más o menos. Claro, interesante, ¿no? Y viendo un poco este mapa, vemos hacer la separación o la distancia entre lo que es Tegucigalpa como la alcaldía mayor y Gracias como la audiencia, ¿no? Sí, es que es un espacio geográfico que, bueno, Honduras realmente es pequeño, ¿verdad? En comparación con otros países, pero el problema que tenemos nosotros es, bueno, no es problema, sino que nuestra realidad es la irregularidad de nuestro territorio. Entonces, la ciudad de Gracias, por eso la marcamos aquí en el mapa, está a más o menos 4 horas, 12 minutos de Tegucigalpa. O sea, no es tan lejos realmente, pero por la cuestión de la geografía nuestra, entonces el viaje se hace un poco largo, ¿verdad? Es un camino que conectaba pues con Guatemala. Recordémonos que en la época colonial la sede administrativa de todo lo que era Centroamérica, todo lo que es hoy en día Centroamérica, estaba asentada en la ciudad de Antigua Guatemala. Entonces todos los caminos centroamericanos tenían como uno de las referentes pues la ciudad de Guatemala, y pues a través de este camino, que sería de aquí de Gracias, tendríamos que ir hacia el sur, salir allá por Valladolid. Ese era el camino que se seguía para conectar lo que era la provincia de Honduras con Guatemala, con Antigua Guatemala. Era el punto de conexión prácticamente, ¿no? Era un punto de conexión importante. O sea, por eso es la relevancia económica que va a tener la ciudad durante toda la época colonial, y que va a ser recién ya a mediados del siglo XIX, con esto del siglo XX, XIX, siglo XX, que va a surgir lo que es el cultivo del tabaco. Entonces se fortalece la ciudad de Santa Rosa de Copán, y pues eso va disminuyendo la dinámica económica que va a haber en Gracias. ¿Qué beneficios nos trajo eso? Que Gracias se quedó como en una burbuja de tiempo, y eso nos ha dejado pues una serie de edificaciones de tipo colonial y también del siglo XIX que están muy conservadas todavía, ¿no? Aquí donde usualmente pues, el gobierno, algunas instituciones como Antropología e Historia, declaran lo que se conoce como los centros históricos. Y mucha gente vive en zonas donde hay centros históricos. No identifica cuáles son esos elementos. Usted lo acaba de mencionar en principio. ¿Cómo identificamos lo que es un centro histórico? ¿Hay una declaración de centro histórico? ¿Hay elementos? ¿Qué características tiene un centro histórico? Bueno, los centros históricos son espacios geográficos, ¿verdad? Son espacios geográficos, o sea, son ciudades o parte de las ciudades en donde se acumulan una serie de evidencias de la historia de la misma ciudad. Y por lo general, como si es una ciudad colonial, entonces en el centro o en un lugar preponderante, como decía la legislación colonial, vamos a encontrar una iglesia. En los alrededores de la iglesia vamos a tener algunos edificios que han servido para las oficinas de la administración colonial, como por ejemplo la alcaldía. Vamos a encontrar la alcaldía, vamos a tener las casas señoriales. Esa va a ser como la
la constante en lo que serían las ciudades coloniales, que en el centro van a estar las familias de mayor prestigio, de abolengo, o como decían, de sangre azul. Entonces ahí van a quedar las casas que son señoriales, vamos a decir. Y pues en los alrededores es donde vamos a encontrar al pueblo llano, ¿verdad? O sea, ya la gente del común. En el centro de toda esta descripción vamos a tener un espacio público importante que es la plaza. Que en el caso de, bueno, en España se le llama las plazas mayores, ¿verdad? Pero aquí en Honduras... O plaza de armas también, ¿no? Plaza de armas, ¿verdad? ¿Por qué se le llama plaza de armas? Porque se utilizaba para los ejercicios de los destacamentos militares que servían para la defensa de la misma ciudad. Entonces, pero también servía para el mercado. O sea, este es un espacio común. Las plazas son espacios que son abiertos, lugares abiertos, no hay árboles, no hay bancas, no hay lugares como para poder permanecer. Son lugares donde, por ejemplo, el fin de semana se van a instalar los vendedores que vienen de los alrededores y pues se hacen todas las transacciones comerciales que son pertinentes, que compran las verduras, las frutas, las cosas para el mercado del fin de semana. Y pues luego son los puestos que después de que pasa el fin de semana, el puesto se desmonta y queda el espacio abierto de nuevo. O sea, esos son espacios comunes propios de la época colonial que después han ido evolucionando. Así como evoluciona, y esa es la importancia histórica de un centro histórico, porque nos habla un poco de cómo ha ido cambiando la sociedad a través del tiempo, y hay evidencias de ese cambio. Entonces, en la plaza se va convirtiendo en lo que sería un parque. Ya en el parque, así como los conocemos hoy en día, como el Parque Central, como el Parque Herrera, para los que vivimos en Tegucigalpa, y pues lo que tenemos allá en Gracias, ¿verdad? El Parque Central de Gracias, en donde ya sí vamos a encontrar todo este mobiliario que les había mencionado, que hay bancas, hay árboles, hay veredas, hay jardines, ¿verdad? Porque ya son lugares que están pensados para permanecer, ¿verdad? O sea, en la época colonial se seguía mucho de la tradición árabe, en donde toda la vida de la sociedad se daba al interior de las casas. Y por eso las casas son grandes. Claro. Sí. Vamos a hacer una breve pausa porque este tema del centro histórico es importante y hablamos de fomentar la identidad. Así que usted no nos cambie, pero antes pues queremos recordarte que nos escribas a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com o también pues a Facebook, a Ciudad TV Educativa, para que estemos en contacto acerca de estos temas que estamos desarrollando. No los cambien, ya regresamos. ¿Cuál es la raíz o el origen del nombre de su comunidad? Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de centros históricos, sobre todo aquí es el caso de la ciudad de Gracias, Lempira. La importancia de estos centros históricos, maestro Leonel González, que es el invitado especial, licenciado en Historia, docente universitario y que ha hecho muchos trabajos de investigación. Usted nos mencionaba acerca de lo que eran los centros históricos, pero también es importante que las personas que pues, viven en estos centros históricos se den cuenta, que crean conciencia. Y esa es una pregunta que tenía para usted. Otros elementos que hacen que sea un centro histórico. Y lo otro es obligación de cada cabecera departamental tener un centro histórico o se puede promover un centro histórico, porque sabemos que hoy hay algunos reconocidos, pero ¿qué hay que hacer para que su lugar donde las personas interactúan y hay elementos que puedan transformarlo en un centro histórico, se puede llevar a cabo este proyecto? Sí. Bueno, la declaratoria de centros históricos depende de lo que es el Estado de Honduras. Está el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que sería como el órgano del Estado de Honduras que se encargará de hacer la propuesta, ¿verdad? Que después va a ser presentada ante el Congreso Nacional, donde va a ser aprobada y con eso ya se hace la declaratoria de centro histórico. Ahora, ¿qué elementos hay en un centro histórico? Pues en un centro histórico encontramos los diferentes tipos de patrimonio cultural que hay. O sea, desde el patrimonio cultural material,
mueble o inmueble. O sea, cuando hablamos de lo mueble estamos hablando de lo que yo puedo mover, y lo inmueble sería lo que no puedo mover, que serían, por ejemplo, los edificios. Entonces, y dentro de los muebles estaría, por ejemplo, toda la imaginería que está dentro de las iglesias, están algunas alhajas, están los objetos que podrían ser presentados en un museo. Por ejemplo, las herramientas de trabajo también podrían ser consideradas como patrimonio cultural. Las publicaciones, o sea, si hay un escritor local que tuvo un impacto, ya sea local, nacional o internacional, pues sus obras pueden ser presentadas como patrimonio cultural en un museo, ¿no? Y pues eso sería sobre lo que sería lo material. Ahora también, si hay patrimonio cultural material, hay un patrimonio cultural inmaterial. Lo inmaterial no quiere decir que no sea real, ¿verdad? Entonces lo inmaterial son tradiciones. Por ejemplo, lo que miramos nosotros en Gracias, hay un huancasco entre lo que es una comunidad que se llama Mexicapa, donde está la iglesia de Santa Lucía de Mexicapa, y la ciudad de Gracias en sí. Entonces, ¿qué es un huancasco? Pues es una ceremonia que se hace 2 veces al año, ¿verdad? Es como, va en el marco de lo que hacemos nosotros cuando cumplimos años. Cuando cumplimos años, se espera que toda la familia y la gente que nos quiere llegue a saludarnos. Bueno, entonces eso más o menos es el huancasco en síntesis, ¿eh? Es un momento en el que se está de cumpleaños una comunidad, ¿verdad? Porque recuérdese que la tradición colonial es que la fecha de fundación de una ciudad marcaba a qué santo estaba encomendada la protección de esa comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el caso de Tegucigalpa, que está encomendada a San Miguel Arcángel. Y entonces, ¿cuándo se hace la feria patronal de Tegucigalpa? Pues el día que está dedicado a San Miguel Arcángel según el calendario de los santos, ¿verdad?, que maneja la misma iglesia. Entonces, incluso eso, hay una cuestión interesante sobre las tradiciones. En la época colonial, el nombre que se nos daba a nosotros dependía del día en que nosotros nacíamos. Por ejemplo, si nosotros nacíamos el 24 de diciembre, nos llamaríamos José Natividad, me llamaría yo. ¿Sí? Porque todos los hombres somos José, todas las mujeres son Marías. Entonces, esas son tradiciones que se han ido modificando con el tiempo también, ¿verdad? Pero que yo creo que es importante, y sí, realmente es importante reconocerlas para saber de dónde venimos, ¿verdad? De dónde surge todo esto. Usted quiere saber si su ciudad tiene alguna trascendencia histórica desde el punto de vista de la colonia. Bueno, inicie por conocer el nombre, averiguar cuál es la raíz o el origen del nombre de su comunidad. Si el nombre de su ciudad, de la comunidad donde usted vive, tiene una voz que incluye un santo, como San Pedro, y después dice Sula, todos sabemos quién es San Pedro. Bueno, y la gente que no es muy religiosa sabe que cuando a alguien se le dice San Pedro, es un santo, ¿verdad? Entonces eso hace referencia a la religiosidad cristiana católica. Entonces claro, eso ya es un elemento considerado para hablar de antigüedad. Pero después viene seguido de ese San Pedro, viene seguido de otra palabra, Sula. ¿Qué significa Sula? Yo reto a los televidentes a que pues, nos digan, ¿verdad?, qué significa Sula. Y pues muchos de mis estudiantes siempre empiezan a hablar de, no voy a meter un gol. Entonces, pero existe lo que es el Valle de Sula, es un accidente geográfico, pero no sabemos exactamente qué significa. Entonces, y así tenemos otros lugares de nuestra ciudad, como de nuestro país, como San Manuel Coloete. Entonces, dentro de lo que es la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que es lo que ampara lo que son los centros históricos y el patrimonio cultural en general aquí en Honduras, entonces existe una disposición en la que se dice que los nombres propios de los lugares no pueden cambiarse. Y no es simplemente porque nos gusta la antigüedad. Bueno, como historiadores nos gusta la antigüedad, pero también tiene una razón para saber las identidades de lo que se ha estado hablando. Imagínese, estimado televidente, de que yo a partir de hoy ya decido que no me llamo Leonel González, sino que empiezo a presentarme como Juan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en el futuro alguien quiere hacer una investigación sobre mí, por X motivo, pues a mí muchas personas me han conocido hasta ahora como Leonel González, pero
a futuro me van a estar llamando Juan, entonces va a llegar un momento en que como que me voy a perder en la historia. Y ese es el problema de cambiar el nombre a los lugares. Y pues, ¿qué es lo que bueno, entonces con eso ustedes ya ven los diferentes elementos que pueden haber en su ciudad y que pueden ser considerados como patrimonio cultural, que sería lo material, lo inmaterial, que serían las iglesias, la imaginería, los edificios, que eso entraría dentro de lo material. Y lo inmaterial serían las tradiciones, las costumbres, los usos, por ejemplo, los lugares donde se acostumbra a hacer ciertas tradiciones como un huancasco, una procesión. Entonces, esos donde se hace la casa, hay una casa del encierro en Mexicapa, que no pude conseguir la foto, pero esos lugares pues son importantes. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad para conservar su patrimonio? Primero hay que conocerlo. Entonces sería una invitación sobre todo a las autoridades municipales y también a los maestros, que nosotros somos los llamados a hacer investigación. Hagamos investigación en nuestra propia comunidad, alentemos la investigación en nuestros educandos y pues con eso vamos a ir fortaleciendo el conocimiento histórico y va a llegar el momento en que esos muchachos, esos niños que hoy están en nuestra aula, pues van a ser los alcaldes del futuro. Y ellos van a hacer sus propuestas. Eso es lo que creo que es lo que debería generarse en el Estado. Instancias. Así como, por ejemplo, el Estado de Honduras es el que hace la propuesta ante la UNESCO para Patrimonio Cultural de la Humanidad, que aquí tenemos lo que se Copán Ruinas, y tenemos la biosfera de Río Plátano, y tenemos también la cultura garífuna. Entonces, así también el Estado de Honduras debería darle los insumos a las alcaldías, a las autoridades locales, para que desde las localidades se hagan propuestas para patrimonio de la nación. Sería como una escalería, claro. ¿Verdad? Que eso serviría para pues, dinamizar, porque lo que interesa no tanto es la declaratoria, sino que haya esa inquietud, ¿verdad? Eso, de la población sobre su propia claro. Historia y su cultura. Por eso nosotros aquí en el programa que pasó entonces estamos haciendo esa campaña, siempre lo hacemos, ¿no? Para que la gente se identifique esos centros históricos. Y como hoy día hablamos acerca del centro histórico de Gracia Lempira, usted hablaba acerca de los nombres, esperamos que al final nos diga qué significa Sula, dice, porque de repente muchos de los que nos están viendo quieren saber el significado de Sula. Probablemente nos va a decir al final para que se mantengan con nosotros ahí, ¿verdad? Al final puede ser que nos diga, ¿no? Y igual, en cuestión de nombres, recordemos que Gracias realmente se llamaba antes Gracias a Dios, ¿no? que después... así es que va a ir cambiando esto, hay algunos elementos que hacen que lo cambien, que usted lo va a comentar, pero usted al principio decía algo importante, maestro Leonel, decía que vamos a encontrar en estos centros históricos una gran construcción de lo que se llama arquitectura religiosa, ¿no? Sacra. En este caso es lo que se conoce como las iglesias. Ahí en el Centro de Gracias hay una gran cantidad de iglesias en el mismo sector. Sí, hay por lo menos, 1, 2, 3, hay 4 iglesias, ¿verdad? En un espacio que es menor de 1 kilómetro. Hay que usar las tecnologías, estimado televidente. Usted puede, bueno, a través de este programa vamos a hablar de los nombres de las iglesias y puede hacer el ejercicio, meterse en todos esos navegadores que hay ahora en internet y ahí mismo le da ahí tenemos la diapositiva. Y ahí vemos que en un espacio de menos de 1 kilómetro tenemos 4 iglesias, ahí están marcadas, fácilmente las puede identificar nuestro televidente. Y pues, ¿a qué se debe eso? Pues eso es una evidencia de la importancia que tuvo esta comunidad. Y Gracias no es la única ciudad en Honduras donde vamos a encontrar este tipo de concentración de este tipo de construcciones. Tenemos otros lugares como el mismo Tegucigalpa, tenemos Comayagua. Bueno, tenemos otros lugares que hoy en día tal vez en la mente de toda nuestra población no está tan presente, pero sí fueron importantes en algún momento, como por ejemplo Gerandique, Ojojona. Sí. Entonces, que de repente las iglesias, no todos los templos que tenemos hoy en día son coloniales, pero sí hay una tradición sobre ellos, ¿verdad? Y entonces yo creo que ese sería como un indicador que aquella persona que se interesa en la historia quiere saber qué tan antiguo y qué tan importante, tan relevante ha sido la comunidad a través de la historia, pues
ver cuántas iglesias coloniales se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos la iglesia de San Sebastián, iglesia de San Marcos, iglesia de la Merced. No sé si me escapa otra, ¿no? Está la de Santa Lucía. Santa Lucía, exactamente. La de Mexicapa. Entonces, entre ellas pues hay una serie de dinámicas que hablábamos de por qué es importante esto de los centros históricos. Bueno, los centros históricos, al igual que todo, es un tipo de patrimonio cultural, o sea, es una forma de apreciar el patrimonio cultural muy holístico, es decir, aquí se interrelacionan los diferentes tipos de patrimonio cultural y se ve como son parte de la vida de la comunidad. O sea, el patrimonio cultural no necesariamente es aquello que está en un museo, sino que es algo con lo que nosotros convivimos. Lo vivimos, ¿no? Así es. Interactuamos. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos la importancia específica de los centros históricos, ¿verdad? Porque son formas en las que el Estado o que la población puede proteger su historia a través de una figura legal denominada centro histórico. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que no se destruyan esas evidencias de nuestra historia, que no se destruyan esos espacios donde la tradición o las expresiones culturales diferentes que puedan haber se manifiestan. Ahora, ¿por qué es importante mantener la historia y nuestra cultura? Bueno, porque son factores cohesionantes. Hoy en día vivimos en un mundo con mucha violencia. Todos nosotros estamos llamados a combatir la violencia. Entonces, ¿cuál es la forma que yo creo que deberíamos nosotros aportar a ese combate a la violencia? Bueno, pues puede ser encontrarnos, ser un poco más conscientes de las diferencias que existen. Y pues en un centro histórico eso es lo que podemos ver. O sea, el patrimonio, ya lo decía Néstor García Canclini, que el patrimonio cultural es un punto de encuentro, donde nosotros, con nuestras diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, nos podemos encontrar y podemos, algo que nos propone también la UNESCO en el informe de Lours, la educación encierra un tesoro para el siglo XXI, nos habla de los pilares de la educación para el siglo XXI. Uno de ellos es aprender a convivir. Entonces, en un centro histórico nosotros nos damos cuenta de la diversidad de formas de ser que hay en nuestra comunidad y aprendemos también a tolerarnos, a hablar entre nosotros. Y en la medida que nosotros hablamos, pues también en esa medida también evitamos fricciones innecesarias. Entonces ahí va el combate a la violencia. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando acerca de centros históricos, el caso de la ciudad de Gracia Lempira. No nos cambien, ya regresamos. Españolas, pues fueron impuestas a las culturas prehispánicas que tenían. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de centros históricos, el caso de Gracias en el departamento de Lempira. Leonel, maestro Leonel, él nos está aportando acerca de la importancia de estos centros históricos, pero él hablaba en el bloque anterior, usted nos hablaba acerca de las iglesias, la importancia que tienen estas iglesias en estos centros históricos, en forma independiente, y son coloniales, y son de la época republicana, pero lo importante aquí, como él lo mencionaba, era el inmueble, ¿no? el bien mueble, el bien inmueble, todo lo que contiene este tipo de arquitectura. Bueno, en efecto, ¿verdad? Las iglesias, bueno, tenemos una concentración de iglesias, pero no solamente es el edificio. El edificio es importante porque desde el punto de vista arquitectónico nos habla un poco de el devenir y las formas del pensamiento. Pues es que la arquitectura es un arte. Entonces, son las formas del pensamiento de una comunidad específica. Entonces, es un documento histórico. Pero también hoy en día estas iglesias siguen funcionando pues para la convivencia, lo que estábamos hablando. La gente se congrega alrededor de las iglesias. Y esta iglesia que mencionamos aquí, la iglesia de San Marcos, todos estos nombres tienen que ver obviamente con cuestiones de tipo pues, evangélica, ¿no? O la tradición judeocristiana, el nombre de San Marcos, San Lucas, etcétera, ¿no? Sí, o sea, cada iglesia está dedicada a un santo. Entonces, la primera iglesia o la iglesia más importante es la sede parroquial siempre. En el caso de
de la ciudad de Gracia tenemos que la sede parroquial ha sido la iglesia de San Marcos, ¿verdad? Y pues aquí la vemos en pantalla, vemos que tiene un reloj. Esta iglesia, o sea, como todo documento histórico, o sea, no lo vamos a tener así como fue construida originalmente. Hay algunas que sí, pero hay otras que han sufrido grandes modificaciones, que es el caso de esta iglesia de San Marcos. Y es colonial, sí, es colonial. Sí, por la estructura que tiene, sí es colonial, pero la fachada, si nosotros nos acercamos, o sea, una invitación, pero eso lo vamos a como una invitación al televidente que visita la ciudad de Gracia. Entonces, si usted ve la fachada, va a ver que el altorrelieve que se tiene no es tan profundo como sí son en la época colonial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es evidencia de que esa fachada fue reconstruida. Y la documentación y otros compañeros historiadores que han hecho investigaciones, pues nos están diciendo de que en el siglo XVIII hubieron varios terremotos y que afectaron varias construcciones coloniales en Honduras. Y pues una de las que fue gravemente afectada fue precisamente esta iglesia de San Marcos. En esta vista del costado podemos ver nosotros elementos arquitectónicos que evidencian la antigüedad de un edificio de este tipo. Por ejemplo, el tipo de techo. El techo es un techo a dos aguas hecho de teja. O sea, la teja la trajeron los españoles y a los españoles llegó de la ocupación árabe a la península ibérica. O sea, ahí vemos nosotros cómo la cultura, porque una teja es producto del trabajo humano y esa es parte de la cultura. Entonces, la cultura es compartida. Desgraciadamente, no siempre la cultura es compartida de manera de mutuo acuerdo. A veces las culturas son impuestas, como es el caso de la Honduras colonial. O sea, las tradiciones españolas pues fueron impuestas a las culturas prehispánicas que teníamos nosotros. Pero producto de ese choque cultural estamos nosotros. O sea, por eso nosotros no somos españoles de España, pero hablamos el español, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esas dos vertientes culturales que están presentes en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Entonces, ese sería el ejemplo de esta iglesia de San Marcos, que es muy importante en su interior. Como hoy venimos más interesados en la cuestión de los edificios, ¿verdad? Y lo del centro histórico, pero en su interior encontramos mucha imaginería, ¿verdad? Que pues aprovechamos para hacer un llamado a la población, ¿verdad? A estar pues vigilante, ¿verdad? Porque últimamente lo que se ha estado dando es que hay mucho robo dentro de lo que son las iglesias. Entonces la misma iglesia se ha organizado, ¿verdad? Para proteger los bienes que le son pues, son encomendadas por la misma ley. Hay un tipo de patrimonio cultural que es de propiedad de instituciones eclesiásticas. Entonces, ¿de quién son las iglesias? De estos templos. ¿De quién son estos edificios? De la Iglesia Cristiana Católica. Pero entonces ahí tenemos una reflexión que hacer, porque hace unos años, cuando estaba la Catedral de Tegucigalpa, la estaban restaurando, la misma iglesia mandó poner unos listones grandes que decía: la catedral es de todos. O sea, la misma iglesia nos está diciendo, y tendríamos que hablar un poco sobre qué es la iglesia, pero eso yo creo que sería un especialista como un sacerdote el que tendría que hablar sobre ese tema. Ok, interesante, ¿no? Bueno, esta iglesia de San Marcos, que es emblemática en Gracias, obviamente está en el mero centro histórico de Gracias. Hay otra iglesia también importante, que es la iglesia de Santa Lucía. Y uno hace un recorrido por todo Honduras y encuentra varias iglesias de Santa Lucía, pero aquí en Gracias, la iglesia de Santa Lucía Mexicapa. Esta iglesia está en las afueras, ¿verdad? Ya en el camino que va para una reserva biológica importante para nuestro país, que es el Aque. Así es. Entonces, bueno, Mexicapa viene mucho de mexicano, ¿verdad? O sea, hubieron algunas poblaciones, bueno, los mexicanos de hoy en día, ¿verdad? Pero en la época prehispánica había una población que acompañó a los conquistadores en esta zona, a Pedro de Alvarado, y se supone que se asentaron en esa zona y por eso se llama Mexicapa, el lugar de los mexicanos, ¿verdad? Entonces ellos no se mezclaron con la comunidad. Ahora, bueno, ahora eso ya ha pasado tantos siglos que eso ya no tiene vigencia, ¿verdad? Pero esta iglesia tiene una particularidad. En los alrededores de esta iglesia se hace una ceremonia que es el encierro,
¿verdad? Que esa es una tradición muy propia de la comunidad y que está relacionada también con los huancascos. Como ya habíamos descrito, los huancascos son una serie de ceremonias que son muy propias del área lenca en Honduras. El área lenca, para nuestro estimado televidente, para que se ubique, está conformada por lo que serían los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz. Ese sería como el núcleo. Y la zona limítrofe del área lenca serían los departamentos, por ejemplo, de Ocotepeque, Santa Bárbara, Comayagua, Tegucigalpa, Francisco Morazán, perdón, y pues tal vez de repente un poco de Valle, ¿verdad? Pero en toda esta zona, ¿verdad?, es donde encontramos nosotros algunos vestigios culturales que hacen referencia a lo que serían los lencas. Desgraciadamente esta es una comunidad cultural que ha estado perdiéndose en nuestra sociedad. Prueba de eso es que pues, el lenguaje pues ya no existe. Hay algunas voces, palabras, ¿no?, algunas palabras, ¿verdad? Sí. Y algunas de esas palabras todavía están en los nombres propios de los lugares. Entonces, por eso yo creo que es importante que los conservemos. Hablando un poco sobre esto, volviendo sobre el tema de las iglesias también tienen elementos arquitectónicos que son evidentes y que puede servir al estimado televidente para que identifique la antigüedad. La altura, ¿verdad? La altura de una iglesia es más o menos 9 metros, ¿verdad? O sea, que es un edificio de más de 2 pisos, ¿verdad? Hasta la parte más alta del techo. Por lo general, en la fachada, en la parte frontal, tiene una o dos torres, que como vimos aquí en el caso de la iglesia de San Marcos, en una de las torres está un reloj. No necesariamente el reloj tiene que ser antiguo, porque bueno, el reloj más antiguo que tenemos aquí en Honduras es el de Comayagua. Es un reloj renacentista, es interesante, se maneja con péndulos. Entonces, pero en muchas de nuestras iglesias, como les decía, es un documento histórico, es vital, y entonces se va modificando con el tiempo. Entonces ahora tenemos en muchas de nuestras iglesias coloniales relojes que ya son de la época republicana. Eso no quiere decir que se está desvirtuando, sino que es parte de un proceso histórico. En esta iglesia también, una de las cosas interesantes, una de las enseñanzas que nos dan estas iglesias, cada una de las que vamos a ver, es que no necesariamente tenemos que seguir construyendo con los mismos materiales. Estas iglesias están hechas de adobe y de piedra, no hay varilla de hierro y no hay cemento. Y entonces, y si usted la ve, es mucho más grande, estas iglesias son mucho más grandes que nuestras casas. Y son más antiguas también. Y permanecen en pie. ¿Qué quiere decir eso? Que son evidencias de que hay otras formas de construir, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar este conocimiento? Hoy en día está caro el cemento, la varilla de hierro. Entonces, tal vez no es regresar a usar el adobe, aunque sí, el adobe es bien amigable y es ecológico, ¿verdad? Ahora que estamos viviendo esta época de cambio climático, es importante tener en cuenta ese tema de la ecología, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo el patrimonio cultural que hubieron otras formas de construir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a futuro también deberíamos de tener, y más con estas necesidades que estamos viviendo, tener presente que tenemos que buscar otras alternativas para construir, ¿verdad? No podemos seguir construyendo con adobe, con varilla de hierro y cemento. Podemos buscar otras alternativas que realmente son eficaces también. También está el estuco, ¿no? Que es cal con arena. También, o sea, hay diferentes maneras. O sea, la pintura por lo general tiene plomo, entonces es contaminante. Pero podemos usar la cal otra vez para encarar nuestras casas. Claro. Puede ser más económico. Y igual van a decir, es que no es saludable. Sí es saludable la cal, pues evita los bichos, ¿verdad? Expulsa a los bichos y pues, o las especies no deseables, como diría un biólogo. Entonces, esas son como las enseñanzas de nuestro pasado y que nosotros a través del patrimonio cultural podemos interiorizar para ver qué podemos proponer a futuro. Porque también el patrimonio cultural, como la historia, no es solo quedarnos en el pasado, sino que es, como nos decía Marc Bloch, ¿verdad? Analizar el pasado para comprender el presente y hacer una propuesta hacia el futuro. Aquí ya lo estoy reelaborando, pero esa es la idea de la historia. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros hacia el futuro?
Así es, ese es el concepto de historia, ¿no? El estudio científico del pasado para entender el presente y planificar o prever el futuro. Y eso es lo que es el aporte fundamental de la historia. La utilidad de la historia es evitar cometer errores del pasado. Pero ya vamos a regresar, usted no nos cambie y estaremos de nuevo. Esto de la distribución de las naves, bueno, que somos viajeros. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de los centros históricos Gracias, Lempira. Maestro Leonel, siempre llama la atención que en cada comunidad, en cada departamento, siempre hay una iglesia que es la famosa iglesia de la Merced. Lo encontramos en casi todo Honduras. Sabemos que los primeros que vienen a propagar el Evangelio a Honduras son de las órdenes de los mercedarios, franciscanos, y por eso se ven las devociones de la Virgen de la Merced, la Virgen de la Concepción, San José, San Antonio, San Francisco. Son como tradiciones, ¿no? que traen estos religiosos a América y también a Honduras. Pero la iglesia de la Merced la encontramos en diferentes partes de Honduras y obviamente la ciudad de Gracias no va a ser la excepción. También tiene una iglesia de la Merced que es emblemática, es simbólica. A mí en lo personal es una de las más bellas que encontramos en esa zona. En efecto, ¿verdad? Son dos las órdenes religiosas que se van a encargar de la evangelización en Honduras. Una de ellas son los mercedarios y pues ellos van a construir sus iglesias. Y, bueno, es un poquito contestando a la pregunta de por qué tanta concentración de iglesias en las ciudades pequeñas coloniales. Bueno, porque eso da una idea de la importancia que tenía la religiosidad en la época colonial. Era lo que le daba sentido a la vida social. O sea, lo que era bueno o lo que era malo se definía en buena medida por el discurso de la iglesia. Entonces, así como hoy en día que cada ciudad aspira a tener un centro de enseñanza, quieren tener una escuela, un colegio o una universidad, pues en la época colonial lo que se buscaba era tener iglesias, ¿verdad? Entonces, en este caso la iglesia de la Merced, ¿verdad? Los mercedarios se van a dedicar a la evangelización en la zona occidental de Honduras, o sea, de Tegucigalpa hacia Copán. Todas esas zonas donde vamos a tener la acción evangelizadora de los mercedarios. Para aquel televidente que no tiene muy claro qué es evangelizar, pues evangelizar es llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es la evangelización. ¿Y por qué va a ser tan importante en la época colonial este proceso de evangelización? Porque en la medida que las sociedades prehispánicas aceptaban al Dios cristiano, también aceptaban la autoridad de la corona española, ¿sí? Porque ¿de dónde viene la autoridad del rey? Bueno, viene precisamente de que han sido nombrados o han sido elegidos por Dios, ¿verdad? Y como lo sabemos, porque la iglesia no lo está señalando. Entonces, esas eran las formas de gobierno propias de la época colonial y pues eso ya es nuestro pasado, ¿verdad? Y pues, pero sí debemos nosotros considerarlo. Entonces, los franciscanos van a estar en toda esta zona, toda esta zona de aquí, de la zona oriental del país, o sea, de Tegucigalpa yendo para la Mosquitia, y esa va a ser una constante. Este es el interior de la iglesia, lo que estamos viendo ahora es el interior de la iglesia de la Merced. Vemos cómo está hecho en madera, o sea, si nosotros vamos a Europa, en Europa, en los edificios europeos tienen prestigio por el uso de sus mármoles. Pues yo creo que nosotros aquí en Honduras tendríamos que estar orgullosos del uso de nuestras maderas. Y maderas reales, ¿verdad? Sí. Cedro, caoba. Y que permanecen, o sea, han sido tratadas para permanecer. Entonces, aquí vemos nosotros lo que se llama el artesonado, que es la parte superior. Ahí vemos lo que sería la nave central, que es la parte central de la fotografía. Y tenemos a los laterales las naves laterales. Hay una... bueno, pero eso ya sería... sí, las naves hacen referencia a que somos viajeros. O sea, es parte del discurso de la iglesia en aquel momento. Era la forma de evangelizar. Hay una interpretación de cada uno de los espacios que están dentro de las iglesias.
y fuera también en los centros históricos, pero dentro de las iglesias hay una concentración de significados mayor, porque este edificio está hecho para llevar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos dice esto de la distribución de las naves? Bueno, que somos viajeros. En el fondo nosotros vamos a ver un mueble que se llaman retablos, y en el centro de ese mueble está un tabernáculo, está una especie de espacio reducido donde se guardan las hostias consagradas, que para el creyente es ya voy a estar hablando como sacerdote, pero bueno, pero sí es necesario para comprender el espacio, claro, ¿verdad? claro. Entonces, para el creyente ese es Cristo materializado, ¿verdad? En el caso del Estado de Honduras, nosotros nos ponemos a estar discutiendo si eso es cierto o mentira. Eso no nos interesa tampoco como historiadores en este caso, ¿verdad? No vamos a poner en duda las creencias de las comunidades. Nosotros lo que hacemos es registrarlas y nada más, ¿verdad? Somos respetuosos. Y pues en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo el edificio este? Que nosotros, o los creyentes, ¿verdad?, están llamados a viajar detrás del Señor. De ahí viene la palabra cristiano. Cristiano es el que sigue a Cristo. Entonces, así vemos nosotros estos espacios con sus significados que, insistimos, es interesante que valga la redundancia, nuestros televidentes se interesen en rescatar en conocer estas tradiciones y conocer su propia comunidad. Pues hoy estamos hablando del Centro Histórico de Gracias, pero pues hay otros centros históricos en el país, como el de Comayagua, el mismo de aquí del Distrito Central, el de Choluteca, pero hay otros que no están nombrados o pues no han sido reconocidos todavía por el Estado de Honduras, pero eso no quiere decir que no haya cultura y que no haya historia. En cualquier lugar donde esté el ser humano, hay historia y hay cultura. Y pues lo que tenemos que hacer nosotros, y sobre todo los maestros, es un llamado a los maestros, nosotros debemos ser investigadores en nuestra propia comunidad. Y pues ahí, pues en la universidad, pues nosotros podemos, pues, somos voluntarios, ¿verdad? Colaboramos, ¿verdad?, con lo que sería la investigación local. La carrera de Historia también apoya a esto. También cabe destacar que hay otra iglesia en Gracia que se llama San Sebastián. Me recuerda también la iglesia de San Sebastián de Comayagua, pero la de Comayagua era como la iglesia que quedaba más alejada del centro, la iglesia de los pobres, la iglesia de los indios. Aquí tenemos también San Sebastián en la ciudad de Gracia. Sí, es una ermita. Estas son ermitas, ¿verdad? O sea, dentro de lo que sería la jerarquía de los edificios de la iglesia, tendríamos lo que son las basílicas, como la Basílica de Suyapa. Tendríamos las catedrales, como la Catedral de Comayagua, para decirlo, de diferentes ciudades. Y pues la edificación más de menor rango sería una ermita, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no sea importante, aunque esta ermita pues fue reconstruida ya en el siglo XIX, siglo XX, ya ha tenido varias modificaciones. Tendría que haber estado en las afueras. O sea, la vitalidad misma de las comunidades hace que muchas iglesias que iniciaron como ermitas quedan embutidas en la ciudad por el crecimiento. Aquí tenemos un ejemplo claro que yo siempre lo he tenido presente. La iglesia de aquí de Jacaleapa, esta que queda aquí a la salida para la residencial Honduras, aquí por la Kennedy. Ahí hay una iglesia chiquita que es una ermita y quedó ya embutida en la ciudad. Entonces, ¿cómo rescatar, cómo conservar, cómo tratar de aprovechar esos espacios? Bueno, eso tendríamos que hacer un estudio específico de estos espacios, pero necesitamos la participación activa de la comunidad, creo yo, ¿verdad? Y pues desde la universidad, como les insisto, nosotros podemos apoyar esos procesos. En la iglesia de San Sebastián hay una banca que es interesante, que estaba al final. Yo entré ahí con una gente de ahí de Gracias y miré que en la parte posterior de esta banca había una especie de pines que salían de respaldo. Yo pregunté que para qué eran los pines. Entonces me decía, es para colgar ahí los sombreros. Cuando los hombres, los campesinos,
entraban, pues la tradición era andar con sombrero, ahora es andar con gorra. Y las mujeres se cubrían y todo, ¿no? Sí, pero dentro de la iglesia, pues el velo de la mujer, pues permanece, pero el hombre, el sombrero del hombre no puede estar cubierto dentro de la iglesia. Entonces lo que se hacía era que se quitaban el sombrero y lo ponían ahí en esa banca. Yo les preguntaba, ajá, ¿y no le robaban los sombreros? Lo que me contestaron es, ¿quién piensa en robar en una iglesia? ¿Verdad? O sea, cómo han cambiado los sistemas de valores, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una enseñanza importante que debemos considerar y que es otra enseñanza más sobre lo que sería el patrimonio cultural. Hay algo emblemático en Gracia de Empira, que es la famosa fortaleza, que siempre pensábamos de que las fortalezas estaban cerca del mar. Aquí tenemos la fortaleza de San Cristóbal, famosa, emblemática en la ciudad de Gracia. ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué tipo de edificio encontramos acá, maestro? Originalmente este edificio fue construido como un expuesto defensivo. La historia nos habla de Centroamérica ha sido conflictiva. Entonces, después de la declaración de la independencia, pues hubo momentos, ¿verdad?, donde los conflictos fueron bastante álgidos y eran conflictos entre las diferentes, lo que hoy hablamos de los diferentes estados, los diferentes países centroamericanos. Recuérdese que Centroamérica durante la época colonial fue una sola unidad política administrativa. Era un reino y Capitanía General de Guatemala. Entonces, una sola unidad. Y pues se declara la independencia y después de una corta anexión a México, también se forma lo que sería la Federación Centroamericana, ahí donde aparece Francisco Morazán. Posteriormente, ya a mediados del siglo XIX, esa Federación Centroamericana también se rompe y generan una serie de conflictos. Entonces, en el marco de esos conflictos es donde se empieza a construirse esta fortaleza de San Cristóbal, que, como habíamos dicho, ocupa un lugar preponderante en la gente que llegaba. Era como para controlar la llegada de posibles ejércitos de invasión que venían de Guatemala. Entonces, esa sería la importancia de este puesto. Bueno, y ahora, pues, el visitante de Gracias, pues tiene un mirador, ¿verdad? Desde ahí podemos ver nosotros todo lo que es la ciudad. Claro, es un punto estratégico, ¿no? En ese sentido. Y un día vamos a hablar acerca del tema de las fortalezas en Honduras, que sí que le queremos invitar para que en el futuro porque sí es interesante, ¿no? Ese tipo de fortaleza. Hay una casa que es famosa, que tiene que ver mucho con la cultura, de hecho actualmente es un museo, que es la Casa Galiano. Si alguien quiere conocer qué contiene esta Casa Galiano, cuál es la importancia histórica de la misma. Bueno, la importancia histórica, a mí lo que me interesa más, bueno, es desde el punto de vista de la arquitectura, es una muestra de lo que sería el neoclasicismo. Desde el punto de vista de la historia de la arquitectura o la historia del arte, en Honduras nosotros tenemos estilos arquitectónicos que marcan periodos. Por ejemplo, para la época colonial es el barroco. Ya no nos queda tiempo para hablar del barroco, pero pues invito al televidente a que averigüe. Ahí tenemos, como le digo, tenemos la facilidad de comunicación que con el internet y buscar el barroco. Y tenemos el neoclásico. Entonces el estilo neoclásico es propio de esta casa. Dentro de esta casa la particularidad que tiene es que hay ciertos murales, ¿verdad?, que fueron elaborados por la familia Galeano, ¿verdad? Por eso es el nombre de la Casa Galeano. Y pues esos murales se han conservado. La casa es de mediados del siglo XIX y hoy en día, bueno, además de la casa, hay un jardín botánico. O sea, que nos habla de la diversidad biológica que hay en Honduras y esta es otra de las importancias de este espacio. Y hoy en día también tenemos una exposición en donde se habla un poco sobre lo que es la historia local y de lo que se llama la mancomunidad de Colosuca. O sea, las mancomunidades son vinculaciones entre los diferentes municipios y la idea es dinamizar pues lo que sería la cultura, la historia, la economía también es importante, ¿verdad? Y fortalecer esos espacios geográficos. Entonces, esa es la idea de las mancomunidades y en este edificio podemos ver un poco esa historia común que tienen estos diferentes municipios de la mancomunidad de Colosuca.
Bien, como decimos siempre, el tiempo es corto, la historia es larga, ¿no? Y realmente hay mucho que hablar de la Ciudad de Gracias, pero el día de hoy hablamos acerca del Centro Histórico de la Ciudad de Gracias. Agradecemos al maestro Leonel González que nos ha contribuido pues, en el aporte de sus conocimientos, de sus investigaciones. Y finalmente, consejo final a los que nos ven sobre la visita de los centros históricos. Pues, estimados televidentes, una invitación a buscar los centros históricos, tanto declarados como no declarados. Acerquémonos a nuestra historia, interioricemos nuestra cultura, combatamos la violencia y pues sepa que en la Universidad Nacional hay varios profesionales que podemos colaborar en todo lo que serán los procesos de investigación de las comunidades. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. El centro histórico es el corazón de cada ciudad, así que visitémoslo, nuestro centro histórico. Y a ustedes, pues, no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿qué pasó entonces? _sme@telebasica.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook como Suyapa TV Educativa, y también estamos en Instagram como STVE Telebásica. Así que estamos en todo para que nos contactemos y nos veremos. Gracias, maestro Leonel González, y a ustedes gracias por estar con nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.